Hola, hola mis amores y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están el día de hoy? Espero que súper bien, llenos de energía y listos para descubrir algo realmente especial. Hoy vamos a sumergirnos en un mundo de misterio, amor y, por supuesto, joyas. Y es que, como ya habrán intuido por el título y esa pequeña sorpresa que les dejé, hoy vamos a hablar de un anillo. Un anillo muy particular, el anillo de Demet, y de un secreto que tiene sabor a Italia. Prepárense para una historia llena de encanto. Pero antes de empezar, y porque sé que les encanta, ya saben, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Es totalmente gratis y así no se perderán ninguno de mis vídeos. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo contenido nuevo. Y ahora sí, vamos a lo que nos interesa. Todo comenzó hace unos meses, cuando una amiga muy cercana, Demet, me contactó. Estaba emocionada, pero emocionada de verdad. Me dijo que tenía algo que contarme, algo importante, algo que tenía que ver con un anillo y con un viaje. Y a mí que me encantan las historias. Así que, por supuesto, no dudé en reunirme con ella. La cita fue en mi lugar favorito, una cafetería con encanto en pleno centro de la ciudad. El aroma a café recién hecho, la luz tenue filtrándose por las ventanas, y la promesa de una buena historia, todo contribuía a crear la atmósfera perfecta. Cuando Demet llegó, su rostro irradiaba una felicidad contagiosa. Sus ojos brillaban y su sonrisa era más amplia de lo habitual. Se sentó frente a mí, y apenas pude contener mi curiosidad. «Tienes que ver esto», exclamó Demet, extendiendo su mano. En su dedo, relucía un anillo que me dejó sin aliento. Era una obra de arte, una pieza de joyería que parecía salida de un cuento de hadas. Demet me contó que había recibido un regalo inesperado, un anillo precioso, y que ese anillo guardaba una historia, un secreto. El anillo en sí era deslumbrante. Era de oro blanco con un diseño elegante y sutil, pero lo que realmente llamaba la atención era una piedra central, un zafiro azul profundo, de un color que te hipnotizaba. La forma en la que la luz jugaba con él, era simplemente mágico. Y claro, la pregunta era, ¿de dónde venía ese anillo? ¿Quién se lo había dado? ¿Y cuál era ese secreto? La historia que me contó Demet me cautivó desde el primer momento. Resulta que el anillo se lo había regalado su novio, con quien llevaba ya un tiempo. Él, un hombre con un gusto exquisito y con una fascinación por la historia y la cultura italiana. Y como no podía ser de otra forma, el anillo venía con una historia. Una historia que comenzó en Italia. El novio de Demet, para sorpresa de ella y mía, había investigado a fondo la genealogía de su propia familia. Sí, como en las películas. Y descubrió algo increíble: sus antepasados, hace muchísimos años, habían estado involucrados en el mundo de la joyería. Tenían un taller, un negocio familiar que se transmitía de generación en generación. Y lo más sorprendente de todo, era que ese taller, que ya no existe como tal, había estado especializado en la creación de joyas con zafiros. Imagínense la emoción de Demet al escuchar todo esto. Su novio le contó que durante sus investigaciones, había encontrado referencias a un anillo muy especial, un anillo que se había perdido hace siglos. Un anillo con un zafiro azul idéntico al que ella tenía en su dedo. La coincidencia era demasiado increíble. «Es como si el anillo te hubiera elegido a ti», le dije a Demet, completamente absorta en su relato. «Exacto», respondió ella, con una sonrisa de ensueño. Y lo mejor es que la historia no termina ahí. La historia continuó y la curiosidad se apoderó de mí. El novio de Demet, queriendo hacer el regalo aún más especial, había decidido, durante un viaje a Italia, investigar en archivos históricos, en bibliotecas en pequeños pueblos. Todo para intentar encontrar la historia completa del anillo, y quizás encontrar alguna pista sobre el original. La idea de una búsqueda del tesoro, pero en clave histórica, me pareció fascinante. Visualicé a este hombre recorriendo las calles empedradas de Italia, husmeando en bibliotecas polvorientas, y entrevistando a ancianos con la esperanza de desentrañar el misterio. Era una historia digna de una película, una mezcla perfecta de romance, intriga y aventura. Y aquí es donde entra el secreto italiano. La búsqueda lo llevó a la región de la Toscana, a un pequeño pueblo con encanto, lleno de historia y de secretos. Allí, en una antigua iglesia, encontró un grabado, una inscripción en latín que mencionaba el anillo perdido.
La inscripción hablaba de una promesa, de un amor eterno, y de una familia, la suya, que había estado unida por la creación de esa joya. El pueblo, según me describió Demet, era un lugar mágico. Sus calles estrechas, sus casas de piedra, y la atmósfera tranquila que lo envolvía, lo hacían perfecto para sumergirse en el pasado. La iglesia con sus muros centenari. Y sus vidrieras que filtraban la luz del sol, era el escenario ideal para desvelar los secretos del anillo. Pero la inscripción no revelaba dónde estaba el anillo original. Simplemente sugería que estaba escondido, resguardado en algún lugar, esperando ser encontrado. ¡Qué misterio! El novio de Demet, lejos de desanimarse, redobló sus esfuerzos. Contactó a historiadores, a expertos en antigüedades, a coleccionistas privados. Y aunque la búsqueda no arrojó resultados definitivos, sí encontró datos muy interesantes. Parece que el anillo era algo más que una simple joya, me comentó Demet. Era un símbolo, un legado familiar. Descubrió que el anillo original, según los documentos, había sido creado para una mujer muy especial, una mujer que había tenido un impacto importante en la vida de la familia. Una mujer que representaba el amor, la lealtad y la fuerza. Una mujer que, de alguna manera, simbolizaba el alma de la familia. La imagen de esa mujer, la destinataria original del anillo, se formó en mi mente. Una mujer enigmática, amada, y con un destino ligado al de la familia. ¿Quién era ella? ¿Qué secretos guardaba? Las preguntas se amontonaban y la intriga crecía con cada detalle que Demet me revelaba. El novio de Demet, inspirado por la historia, decidió encargarle a un joyero italiano, un artesano con muchísima experiencia, que creara una réplica exacta del anillo perdido. Y así, con el mismo zafiro azul, con el mismo diseño, y con la misma carga emocional, surgió el anillo que Demet ahora lucía. Es como si el pasado y el presente se hubieran unido, le dije a Demet, emocionada por ella. Exacto, respondió ella, con los ojos brillando de felicidad. Y la historia no acaba ahí. La historia continuó y la emoción se apoderó de mí. El novio de Demet, en un gesto romántico sin precedentes, le preparó una sorpresa. La llevó de viaje a la Toscana, a ese mismo pueblo donde había encontrado la inscripción. La llevó a la iglesia, le mostró el grabado, le contó toda la historia. Y luego la llevó a cenar a un restaurante con vistas a las colinas toscanas. La Toscana, con sus paisajes de ensueño, sus viñedos y su ambiente romántico, era el escenario perfecto para una propuesta de matrimonio. Visualicé la escena, la luz de la luna iluminando las colinas, el aroma de la comida italiana flotando en el aire, y el hombre con el anillo en la mano, a punto de hacer la pregunta más importante. Y fue ahí, en ese momento mágico con la luz de la luna iluminando el paisaje, cuando le propuso matrimonio. Sí. Con el anillo en la mano, con la historia en el corazón y con el amor en el aire. Demet, por supuesto, aceptó. Y yo, que fui testigo de su felicidad, no pude contener la emoción. Fue el momento más romántico de mi vida, me confesó Demet, con lágrimas en los ojos. Nunca olvidaré ese día. La propuesta de matrimonio, enmarcada por la historia del anillo y el encanto de la Toscana, fue el broche de oro a una historia de amor que me conmovió profundamente. Era la prueba de que el amor verdadero existe, y de que las historias, incluso las más antiguas, pueden tener un final feliz. Así que, para resumir, el anillo de Demet no es solo una joya preciosa. Es un símbolo de amor, de historia, de tradición familiar. Es una conexión con el pasado, con Italia, con un secreto que, aunque no se haya revelado completamente, le da un valor aún mayor a la joya. Es un recordatorio constante del amor, de la búsqueda, y de la importancia de valorar lo que nos hace únicos. La historia del anillo de Demet me enseñó muchas cosas. Me enseñó que los objetos, incluso los más simples, pueden guardar secretos increíbles, historias llenas de emoción y significado. Me enseñó que el amor puede ser eterno, que la búsqueda puede ser apasionante, y que la historia, con su magia y sus misterios, siempre está presente en nuestras vidas. Pero la historia no termina aquí, mis amores. Después de la propuesta de matrimonio, Demet y su prometido decidieron profundizar aún más en la historia del anillo. Volvieron a Italia, esta vez juntos, y continuaron la búsqueda del anillo original. Investigaron en archivos, hablaron con expertos, y exploraron rincones ocultos de la Toscana. En una de sus investigaciones, encontraron un dato interesante. Un antiguo mapa de la región,
que mostraba una serie de símbolos enigmáticos cerca del pueblo donde encontraron la inscripción. Los símbolos, según los expertos, podrían indicar la ubicación de un tesoro escondido. La posibilidad de encontrar el anillo original, o al menos una pista sobre su paradero, despertó aún más la curiosidad de Demet y su prometido. Decidieron seguir la pista de los símbolos, y se embarcaron en una nueva aventura. La búsqueda los llevó a lugares increíbles. Exploraron cuevas oscuras, caminaron por senderos secretos, y entrevistaron a lugareños que a veces parecían sacados de un cuento de hadas. La aventura, aunque desafiante, fortaleció aún más su amor y su conexión. Durante la búsqueda, Demet y su prometido se encontraron con algunos obstáculos. Tuvieron que lidiar con la burocracia italiana, con las barreras del idioma, y con la dificultad de encontrar información precisa. Pero, lejos de desanimarse, utilizaron cada desafío como una oportunidad para crecer y aprender. En una de sus exploraciones descubrieron un pequeño diario, escrito en italiano antiguo, que pertenecía a uno de los antepasados de su prometido. El diario contenía detalles sobre la creación del anillo original, y también pistas sobre su paradero. El diario revelaba que el anillo había sido escondido en un lugar secreto, en el interior de un objeto de valor, para protegerlo de las amenazas de la época. El diario también mencionaba un código, una serie de números y letras, que debía ser descifrado para encontrar el anillo. Demet y su prometido, con la ayuda de un experto en criptografía, se dedicaron a descifrar el código. El proceso fue largo y complejo, pero la emoción de estar cada vez más cerca del secreto los impulsaba a seguir adelante. Después de semanas de trabajo, lograron descifrar el código. El código les reveló la ubicación exacta del anillo original. Estaba escondido en el interior de una antigua escultura, ubicada en una villa privada en las afueras del pueblo. Llegar a la villa fue un desafío. Tuvieron que obtener permisos, contactar con los propietarios, y superar algunos obstáculos inesperados. Pero finalmente lograron acceder a la villa y encontrar la escultura. Con el corazón latiendo con fuerza, Demet y su prometido examinaron la escultura. Con cuidado y con la ayuda de un experto en arte, la abrieron. Y allí, dentro de la escultura, encontraron el anillo original. El anillo era incluso más impresionante de lo que habían imaginado. El zafiro azul brillaba con una intensidad incomparable, y el diseño era exquisito. Era una obra maestra, un tesoro histórico que había permanecido oculto durante siglos. La emoción de Demet y su prometido fue indescriptible. Habían logrado encontrar el anillo perdido, y habían desvelado el secreto familiar. El anillo, ahora en sus manos, simbolizaba el amor, la historia y la perseverancia. La historia del anillo de Demet, por lo tanto, no termina con la propuesta de matrimonio. Continúa con la búsqueda, con la aventura, y con la maravillosa sensación de haber desenterrado un tesoro. La historia del anillo me hizo reflexionar sobre la importancia de valorar las historias familiares, de preservar el legado de nuestros antepasados, y de buscar la verdad, incluso cuando parece inalcanzable. Me hizo pensar en la capacidad humana para amar, para soñar, y para luchar por aquello en lo que creemos. Cuando Demet me contó todo esto, yo me sentí completamente transportada. Su historia no era solo sobre un anillo, era sobre la fuerza del amor, sobre la búsqueda de la verdad, sobre la conexión con el pasado. Era sobre la importancia de la familia, de la tradición, y del legado que dejamos a las futuras generaciones. ¿Y ahora, qué les parece? ¿No es una historia preciosa? A mí me fascinó y por eso quería compartirla con ustedes. La historia del anillo de Demet me enseñó que los objetos, incluso los más simples, pueden guardar secretos increíbles, historias llenas de emoción y significado. Me enseñó que el amor puede ser eterno, que la búsqueda puede ser apasionante, y que la historia, con su magia y sus misterios, siempre está presente en nuestras vidas. La historia del anillo de Demet también me hizo reflexionar sobre la importancia de la perseverancia. A pesar de los obstáculos, las dificultades y los momentos de duda, Demet y su prometido nunca se rindieron. Su determinación los llevó a descubrir un tesoro, a desvelar un secreto, y a fortalecer su amor. Y hablando de amor, la historia del anillo me hizo creer aún más en la magia de las coincidencias. La forma en que el anillo llegó a manos de Demet, la forma en que su prometido descubrió la historia familiar, y la forma en que finalmente encontraron el anillo original, fueron más que simples casualidades. Parecían estar guiadas por un destino, por una fuerza superior que los unía.
La historia del anillo de Demet me recordó la importancia de la conexión humana. A través de su búsqueda, Demet y su prometido se conectaron con su pasado, con su familia, y con una cultura rica y fascinante. También se conectaron entre sí, fortaleciendo su vínculo y creando recuerdos inolvidables. La historia del anillo de Demet es un recordatorio de que la vida es un viaje lleno de sorpresas, de misterios y de oportunidades. Es un recordatorio de que el amor es la fuerza más poderosa del universo, y de que con perseverancia y determinación, podemos lograr nuestros sueños. Y ahora, mis amores, cuéntenme en los comentarios, ¿qué les pareció la historia del anillo de Demet? ¿Les gustan las historias con secretos y misterios? ¿Y cuál es la joya más especial que tienen o que les gustaría tener? ¿Qué historia o secreto cree? ¿N que guarda? Me encantaría leer sus respuestas. Me gustaría saber si se han sentido inspirados por la historia, y si les ha dado ideas para buscar sus propios secretos familiares o para apreciar aún más los objetos que atesoran. Y ya saben, si les gustó este vídeo, no olviden darle un buen me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto suscribirse al canal. No se pierdan la próxima aventura, donde exploraremos otros misterios y descubriremos más historias fascinantes. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias, más secretos y más sorpresas. Un besazo enorme. Ciao.